Era mediodía. Las calles estaban desiertas, como si la sombra de los árboles hubiera desaparecido, y el sol ardía con toda su intensidad. En medio de eso, un niño delicado de unos 12 años llamado Kiran caminaba descalzo al borde de la carretera, cargando unas viejas bolsas al hombro. Sus pasos eran tambaleantes, su cuerpo estaba empapado en sudor, la ropa sucia y rota en varios lugares, y sus ojos mostraban un cansancio profundo. Este niño, con polvo brillando en su frente, era huérfano. Su madre había muerto en su infancia y su padre, un trabajador, falleció repentinamente de un infarto. Después de eso, no tuvo familia ni apoyo. Kiran solo había aprendido dolor en nombre de la vida. Desde la mañana había estado recorriendo las aceras de la ciudad, paradas de autobús y callejones, buscando entre montones de basura, plástico, vidrio y restos de comida. Esperaba juntar lo suficiente para venderlo a un chatarrero y así conseguir alimento para 2 comidas. Pero el hambre y el cansancio en sus pies estaban ya más allá de lo soportable. En ese momento, su mirada se posó en un edificio gubernamental incompleto al otro lado de la calle, del que se escuchaban voces de trabajadores y el ruido de máquinas. Kiran se detuvo por un instante. De repente, su vista se fijó en un hombre que salía del edificio con gotas de sudor en el rostro y visiblemente nervioso, cargando un rollo grueso de cable eléctrico. Kiran se sorprendió. Un hombre común no podría cargar un cable tan pesado ni llevarlo así por la calle. De inmediato pensó que aquello era un robo. ¿Pero a quién podría contarlo? Él era un niño huérfano, pobre, que recogía basura. ¿Quién le creería? Sin embargo, su conciencia no lo dejó callar. Lentamente se acercó a la puerta interna del edificio, donde un guardia de seguridad estaba sentado con un radio inalámbrico. Titubeando, Kiran dijo: «Hermano, disculpa, vi a alguien sacando cables del interior. Creo que están robando». El guardia lo miró de pies a cabeza, y con una sonrisa burlona le preguntó: «¿Quién eres tú? ¿Un niño recogedor de basura? ¿Cómo sabes eso?». Luego informó por el radio. En pocos minutos, una patrulla blanca salió del edificio con las luces rojas y azules encendidas, frenó de golpe, se abrió la puerta y descendió el inspector Jaswant Chauhan. Alto, fuerte, piel morena, bigote espeso y mirada orgullosa, llevaba cinturón, rostro severo y paso firme. Era conocido en toda la ciudad por su carácter duro, corrupción y actitud cruel. Kiran reunió valor y dio 2 pasos atrás. Su corazón latía con fuerza. No sabía a dónde lo llevaría esa pequeña verdad. Jaswant miró fijamente a Kiran, luego se acercó furioso. «Llamaste por radio y dijiste que estaban robando». La voz de Kiran se secó. Con voz baja respondió: «Señor, solo vi al hombre». Antes de que pudiera terminar, la mirada de Jaswant reflejaba la brutalidad por la que era temido. Para él, los pobres siempre eran culpables, y un niño huérfano era un criminal nato. «¿Robaste tú?» «No», gritó agarrando violentamente la camisa de Kiran y sacudiéndolo. El rostro del niño palideció. Antes de que pudiera defenderse, Jaswant le dio una bofetada que retumbó como un golpe en un tambor vacío. Kiran casi cayó al suelo. Los trabajadores, el guardia y los conductores de rickshaw quedaron aterrorizados pero en silencio, conscientes de que enfrentarse a Jaswant significaba problemas graves. El inspector sujetó fuerte el brazo de Kiran y lo arrojó al suelo. «¿Dónde escondiste el cable? ¿Con quién viniste? ¿Quién planeó el robo?». El cuerpo pequeño de Kiran yacía en la calle cubierto de polvo, sudor y lágrimas, mientras el sol quemaba sus mejillas. Solo sollozaba, sin respuestas porque no tenía nada que decir. Solo quería irse en silencio tras dar la alerta. Jaswant miró su cuerpo callado, le dio una patada en el estómago y le preguntó: «¿Por qué estás callado? ¿Se te secó la lengua?». Kiran gritó, doblándose de dolor y retrocediendo sin poder emitir sonido. Un comerciante cercano intentó intervenir en voz baja: «Señor, es solo un niño, debe haber un malentendido». Pero Jaswant le lanzó una mirada amenazante y el hombre cayó. Kiran empezó a temblar, sus labios secos y lágrimas corriendo por sus ojos. Intentó recomponerse muchas veces, pero su cuerpo parecía paralizado. Jaswant volvió a agarrar su camisa con fuerza y lo sacudió diciendo: «Si no hablas ahora, te desollaré en la comisaría». La respiración de Kiran se volvió difícil, quiso hablar pero no pudo. Finalmente, recibió otra bofetada y quedó casi inconsciente. Jaswant lo miró unos segundos, guardó su cinturón, limpió el sudor y se subió a su auto con la satisfacción de quien cree haber capturado a un gran criminal.
pero no sabía que no había golpeado a un niño cualquiera, sino que había despertado la súplica silenciosa de un inocente. La gente alrededor callaba, pero sus corazones ardían. Una anciana secó sus lágrimas con su chal y susurró: «El que hace esto, rendirá cuentas ante Dios». El grito de un huérfano llega directo a su presencia. Kiran yacía semiconsciente, su cuerpo parecía un cadáver, pero su corazón aún latía. En lo profundo de su ser, hizo una súplica: «Oh Dios, si estoy solo, sé mi apoyo». Esa plegaria ascendió al cielo, el lamento de un niño herido y hambriento que ese día quedó en silencio, pero pronto prendería fuego en el cuerpo de otro. La sombra de la tarde se hizo más oscura, el sol comenzaba a inclinarse hacia el ocaso, pero el orgullo de Jaswant Chawan seguía brillante. Estaba sentado en la comisaría leyendo un periódico local con una taza de té, como si nada hubiera pasado, con la arrogancia típica de un opresor tras una victoria inmediata. Al llegar a casa, su esposa Shweta y su hijo de 10 años preparaban la cena. En la televisión daban noticias, y Jaswant, como siempre, se quitó el uniforme y se sentó a descansar en el sofá. Pero algo comenzó a moverse dentro de él. No entendía qué extraña sensación se había despertado en su cuerpo. Durante la comida, de repente sintió una comezón en el cuello. Al principio la ignoró, pero cuando empezó a arder, le invadió una inquietud extraña. «Me habrá picado un mosquito», murmuró. Al verse en el espejo, su corazón dio un vuelco. En el lado derecho del cuello apareció una mancha negra, como una vieja quemadura, pero él nunca había sufrido ninguna herida así. Intentó lavarla con agua, pero la marca se volvió más oscura. Sintió algo reptar bajo la piel, una sombra, algo vivo. Nervioso, bebió agua fría, pero su respiración se aceleraba. «¿Qué me está pasando?», gritó. Shweta corrió a su lado y preguntó preocupada si estaba bien. Él le mostró el espejo: «Mira, esta marca está extendiéndose». Ella, alarmada, vio la mancha y su rostro se llenó de miedo. En ese momento, Jaswant sintió un dolor intenso en las piernas, gritó y cayó al suelo. «Ayuda, algo me está pasando en las piernas, se están paralizando». Su cuerpo tembló por completo, la piel se volvió oscura como tinta y su rostro reflejaba un nuevo terror. Shweta, con manos temblorosas, llamó a una ambulancia: «Por favor, rápido. Mi esposo está empeorando, no puede respirar». Su hijo lloraba detrás de la puerta, jamás había visto a su padre tan indefenso. La ambulancia llegó rápidamente, y Jaswant yacía en el suelo, empapado en sudor como si ardiera por dentro. Sus ojos mostraban desesperación, el mismo horror que él acostumbraba a ver en otros, ahora estaba en su propia mirada. Cuando los paramédicos intentaron levantarlo, su cuerpo pesaba como una piedra. «¿Es parálisis o algún veneno?», preguntó una enfermera en voz baja. Pero el verdadero veneno estaba oculto en sus propias acciones, en el sollozo inocente de un niño, en el alma rota de un huérfano. Al llegar al hospital, los doctores comenzaron a examinarlo de inmediato. En las luces del área de emergencias, su cuerpo parecía cubrirse de tinta negra. Las venas se habían inflamado, la respiración estaba descontrolada, pero no se veía ninguna herida ni lesión visible. La muerte parecía descender lentamente sobre su cuerpo. Un médico joven le comentó al jefe: «No parece un caso común. Hay algo que está pudriéndose por dentro». El médico jefe miró los ojos de Jaswant, pero no encontró remordimiento. Mientras tanto, Shweta permanecía temblando en una esquina de la habitación, rezando con labios entrecerrados: «Oh Dios, salva a mi esposo, ¿qué está pasando?». El doctor suspiró profundamente y negó con la cabeza: «No entendemos qué ocurre. Tal vez debamos mirar su pasado, porque esto no es una enfermedad del cuerpo. Es el lamento de un corazón roto que ahora se manifiesta en el cuerpo». Las luces blancas del cuarto de emergencia proyectaban sombras extrañas sobre su cuerpo ennegrecido. Más doctores llegaron, cada uno más sorprendido que el anterior. No había fiebre, ni bacterias, ni enfermedad de la piel, ni alergias. Primero análisis de sangre, luego orina, muestras de piel, tomografía. El doctor senior Rachib Maheshwari, considerado el mejor especialista en piel y virus de la ciudad, habló con tono severo. Las enfermeras corrían, las pruebas continuaban, los resultados llegaban, pero todos decían lo mismo: el paciente estaba médicamente normal, sin daño interno ni infección. Rachib, sentado, miraba con ojos vacíos el MRI y los resultados de sangre de Jaswant,
observando cómo su color cambiaba. Shweta se acercó temerosa y preguntó, «Doctor, ¿qué le está pasando a mi esposo? Cada instante está peor». Rajiv cerró los ojos un momento, respiró profundo y dijo con voz suave, «Señora, para ser honesto, no entendemos nada. Hemos hecho todas las pruebas. No hay virus, ni alergia, ni problema genético. Su cuerpo parece rebelarse contra sí mismo». Shweta se tapó la boca, lágrimas en los ojos y voz angustiada. «Entonces, ¿por qué no hacen nada? Ustedes son doctores importantes en un hospital grande». Rajiv la miró y vio en sus ojos una desesperación aún mayor que la que ocultaba Yashwant en su cuerpo. «Estamos haciendo todo lo posible, pero si esta enfermedad no es de este mundo, ningún medicamento funcionará». En ese instante, la condición de Yashwant empeoró. Su piel no solo se oscurecía, sino que aparecían pequeñas protuberancias, como si estuviera derritiéndose o transformándose en otra forma. Una enfermera llegó corriendo. «Doctor, su piel se está volviendo como piedra. Al presionarla no cede». El doctor escuchó su corazón con el estetoscopio, latía rápido, pero de forma irregular. Otro doctor senior examinó y dijo, «Esta inflamación no es común, parece que la presión debajo de la piel está aumentando. Alguna fuerza interna, tal vez algo más». Yashwant abrió los ojos, débil pero con una mirada que no estaba dispuesta a rendirse. Con dificultad levantó la cabeza y dijo con voz ronca, «Soy oficial de policía. No puedo estar enfermo». Rajiv negó con pesar. «Esta enfermedad no ve uniforme ni rango, señor. Es otra cosa, tal vez la carga que llevas dentro». Shweta tomó su mano, esa mano que ya parecía piedra negra. «Yaso, estás ocultando algo, has hecho injusticia a alguien». Yashwant parpadeó, y una lágrima corrió por su mejilla. Fue el momento en que sintió vergüenza por primera vez. Rajiv dijo en voz baja, «Señora Chauhan, si los medicamentos no funcionan, tal vez una oración pueda ayudar». En la mente de Shweta apareció un nombre, Kiran, el niño, y se convenció. Esto no era una enfermedad, era el efecto de un lamento, el sollozo de un huérfano que había sido silenciado, pero que había llegado hasta el tribunal de Dios. Las noches de Shweta se llenaron de insomnio. Las paredes blancas del hospital, las miradas desanimadas de los doctores y el cuerpo ennegrecido de Yashwant se convirtieron en un peso en su pecho. Cada instante se sentía rota por dentro. Pero en un rincón de su corazón resonaba una voz. ¿Es esta realmente la maldición de ese niño? Las respuestas médicas se habían acabado. Los reportes eran normales, pero la enfermedad real era invisible. Finalmente, Shweta decidió. Al amanecer, dio de alta a Yashwant y lo llevó a un ashram en una colina fuera de la ciudad, donde vivía el santo Paramanand, un lugar donde por años la gente venía a curar dolores mudos. El ashram estaba rodeado de naturaleza, campanas de templo y una brisa de devoción. Siempre había gente, pero al contar el caso de Yashwant, el santo los recibió inmediatamente. Yashwant fue sentado en una silla con ayuda de 2 personas. Sus piernas casi paralizadas y la respiración como atrapada en el pecho. El viejo Paramanand, de barba blanca y ojos suaves, lo miró profundamente, puso su mano sobre su frente, cerró los ojos por un momento y comenzó a recitar una oración en una lengua antigua. El cuarto quedó en completo silencio. Luego abrió los ojos, respiró hondo y dijo, «Esta enfermedad no es del cuerpo, hijo. Es una maldición. El sollozo de un oprimido, el grito de un alma huérfana que aplastaste con tus botas». El corazón de Yashwant pareció detenerse un instante. Shweta preguntó asustada, «¿De quién es la maldición?». El santo le tomó el hombro y preguntó, «Dime, hijo, ¿has maltratado en estos días a algún inocente, a un desamparado, a un huérfano?». En los ojos de Yashwant apareció el rostro de Kiran, el niño tembloroso y llorando que, por decir la verdad, mereció castigo. Desde lo profundo de su pecho salió un suspiro. Un niño huérfano que recogía basura. Le levanté la mano, le acusé falsamente. El santo levantó la mano y dijo, «Ahora todo está claro. No dañaste su cuerpo, dañaste su alma. Aplastaste su verdad. Y cuando el corazón de un huérfano se rompe, ni el cielo permanece en silencio». Las lágrimas llenaron los ojos de Shweta. «¿Hay algún remedio, santo, medicamento o mantre?». Bajando la mirada, el santo respondió seriamente, «No hay ni mantre ni medicina, solo un camino. Busca a ese niño,
siéntate a sus pies, pide perdón desde el corazón. Solo el perdón que salga de su boca puede devolverle la vida a tu esposo. La mirada de Jaswant bajó al suelo. El hombre que antes se enorgullecía de su uniforme, rango y poder, ahora dependía del perdón de un niño. El santo concluyó: recuerda, hijo, la maldición de un anciano también pesa, pero el lamento de un huérfano llega directo al tribunal donde no hay demora en hacer justicia. Jaswant asintió con labios temblorosos. Pediré perdón, me postraré ante él. No solo quiero vivir, quiero cambiar. Shweta tomó su mano y en ese momento ambos vieron una nueva luz. El camino sería largo y difícil, pero una chispa de esperanza los acompañaba desde el ashram. Tenían un solo propósito: encontrar a Kiran, sanar sus heridas y expiar los pecados de Jaswant. Las palabras del santo Paramanand se clavaron como clavos en el corazón de Jaswant, quien hasta ayer dictaba sentencias para criminales y hoy vagaba en busca de misericordia. Sus pasos eran inseguros, pero en su pecho ya había una tormenta. Sabía que su salvación dependía de una sola puerta: el perdón de Kiran. Después del alta, no lo llevaron directo a casa. Shweta lo puso en silla de ruedas y comenzaron a recorrer los lugares donde habían visto a Kiran. Primero regresaron a la obra donde todo empezó. Preguntaron a los obreros y al guardia, pero todos respondieron igual: no hemos visto al niño en días. Delgado, con bolsas viejas, probablemente duerme en las aceras. Luego fueron a la terminal de autobuses, donde niños sin hogar pedían limosna o pasaban la noche. Shweta preguntó por Kiran a cada niño, pero nadie lo reconoció. Una niña dijo que de vez en cuando ven a un niño que busca cosas en la basura y duerme en la acera detrás del mercado. Cada respuesta rompía un poco más el corazón de Jaswant, cuyo cuerpo ya estaba débil y cuyo alma comenzaba a temblar. Fue ese día cuando, frente a su esposa, Jaswant rompió en llanto y dijo: no solo quiero pedirle perdón, quiero enterrar al tirano que fui dentro de mí. Ahora siento vergüenza de él. Shweta lo consoló, pero sus ojos también estaban llorosos. Nunca había pensado que aquel esposo oficial, que parecía un león con su uniforme, un día derramaría lágrimas así. Llegaron también a la estación de tren, debajo de los puentes, cerca del templo Durga, al mercado de verduras, en todos esos lugares donde los niños de la calle luchan por sobrevivir. Varias veces la salud de Jaswant empeoró, pero con un gesto pidió que no se detuvieran. No podré descansar hasta encontrarlo. Al final, el sol comenzó a ocultarse, el cielo se tornó oscuro, como si la naturaleza misma se entristeciera por la vergüenza de Jaswant. Shweta detuvo el auto suavemente y dijo: ya es de noche, mañana seguimos. Jaswant asintió despacio, pero sus ojos, mirando por la ventana hacia la oscuridad, buscaban alguna esperanza. En ese momento, pasaron junto al basurero de la ciudad, un lugar donde solo había olor a podredumbre, suciedad y sueños muertos por hambre. De repente, la mirada de Shweta se posó en un niño encorvado sobre un montón de basura, buscando restos de comida. Su cuerpo frágil vestía una camisa vieja llena de parches y llevaba una bolsa vieja al hombro. «Yaso, ese es el niño», gritó Shweta. Una luz pareció volver a los ojos de Jaswant. Indicó que detuvieran el auto, abrió con dificultad la puerta y bajó de la silla de ruedas. Su corazón latía con fuerza, su respiración era dificultosa, pero su voluntad era firme. Con manos temblorosas llamó al niño: «Hijo, espera, quiero decirte algo». El niño se volvió sorprendido, vio a Jaswant y lo reconoció al instante. Era el mismo hombre con uniforme que una vez le había pateado el cuerpo inocente. Asustado, dio un paso atrás. «¿Por qué has venido a pegarme otra vez?» Jaswant se quedó en silencio, luego bajó lentamente de la silla de ruedas y se arrodilló en el suelo. Juntó las manos y con sollozos dijo: «No, hijo, he venido a pedir perdón. Perdóname. Quiero volver a vivir. Sin tu perdón, no soy nada». El niño lo miró con asombro. Nunca había visto a un hombre poderoso humillarse así. Ese momento en que un policía llora arrodillado ante un niño que rebusca en la basura es el momento en que las historias cambian, los corazones cambian y las vidas también. Esa noche el basurero de la ciudad parecía otro mundo. Montones de suciedad, zumbidos de moscas, olor a plástico quemado y un aire pesado que parecía sumido en un duelo por la humanidad. En esa oscuridad, Jaswant Chawan había tocado el punto más bajo de su existencia. Un oficial de uniforme que solía hacer redadas, ahora suplicaba misericordia ante los pasos de un huérfano. «Perdóname,
Hijo, fue su único sollozo. Kiran, el niño frente a él, aún estaba en shock. Nunca imaginó esa escena. El oficial que una vez lastimó sus heridas ahora estaba postrado ante sus lágrimas. Kiran dio un paso atrás, con miedo y el ceño fruncido. ¿De verdad estás pidiendo perdón o es otro juego? Jaswant bajó la cabeza y miró al suelo, donde había barro, basura y pedazos de plástico quemado. Su voz temblaba. Hijo, he cometido injusticias, no solo contra ti, sino contra mi uniforme, contra mi humanidad. Me di cuenta tarde de mi error, pero lo que queda es sincero. Toda mi fuerza, rango y uniforme no valen nada si lastiman a un inocente como tú. El rostro de Kiran estaba serio, pero su corazón lentamente se derretía. El niño que pasaba los días buscando comida en la basura ahora estaba frente a un hombre poderoso, en un lugar donde nunca antes había estado su mirada. Unos momentos de silencio pasaron, solo se oían los sollozos de Jaswant y el crepitar lejano de la basura ardiendo. Luego Kiran habló suavemente. No me heriste en el cuerpo, sino en el corazón. Todos los días escucho insultos, me empujan, duermo con hambre. Pero ese día, el odio que vi en tus ojos quedó dentro de mí hasta ahora. Jaswant asintió lentamente. Lo sé, y tal vez no pueda pagar por ese momento durante toda mi vida. Dentro de Kiran había una lucha. No era solo un huérfano, era un alma herida. Pero justo en ese instante escuchó una voz interna que le decía, está arrepentido. Ha cambiado. Kiran respiró profundo y dijo, si realmente has cambiado, si de verdad sientes vergüenza por lo que hiciste, te perdono. No solo por ti, sino por todos los niños que no tienen voz, que viven y mueren en esta basura con la verdad. Esas palabras llegaron hasta el alma de Jaswant como si alguien desatara un nudo interior. En ese momento sintió algo extraño en su cuerpo, su piel negra y dura comenzaba a suavizarse, sus manos pesadas como piedras se sentían ligeras, la hinchazón en sus piernas bajaba, y el calor de la vida regresaba a su cuerpo. Shweta, que lloraba a cierta distancia, corrió hacia él, tocó sus mejillas y dijo, Yaso, la sombra negra está desapareciendo de tu cuerpo. Estás mejorando. Jaswant miró sus palmas como si una luz espiritual las iluminara. Cerró los ojos y susurró desde el corazón una sola palabra, gracias. Kiran permaneció en silencio, pero con una leve sonrisa en sus labios, como sabiendo que su perdón no solo había devuelto la vida a un cuerpo, sino también a un alma. Cuando un tirano pide perdón de corazón y un oprimido perdona sinceramente, ese momento no queda en la tierra, sino que se escribe en el cielo. Las palabras de Kiran resonaron como una oración en el aire, tocando una herida profunda con suavidad. Jaswant sentía en silencio que algo cálido, suave y brillante fluía dentro de él. Los ojos de Shweta se abrieron sorprendidos al ver que la hinchazón en las piernas de Jaswant bajaba, el color de su piel volvía y sus dedos comenzaban a moverse nuevamente. Su respiración ya no era dolor, sino alivio. Kiran seguía parado a cierta distancia, sin orgullo ni resentimiento, solo silencio, como si supiera que todo eso tenía que pasar. Jaswant lo miró con lágrimas en los ojos y dijo suavemente, Hijo, no solo me has perdonado, me has dado una nueva vida. Kiran parpadeó y respondió, no te perdoné porque estés débil, sino porque reconociste tu fuerza y la bajaste. El sudor corría por el cuerpo de Jaswant, pero ahora era sudor de liberación, no de debilidad. Apoyó las manos en el suelo, se enderezó un poco y, en medio de esa suciedad, se postró en señal de respeto. Sus labios pronunciaron una plegaria tan baja que solo su corazón la escuchó, oh Señor, que me estremecí por el lamento de este inocente, levántame con su perdón. Cámbiame, dame otra oportunidad. Shweta seguía llorando, pero ahora sus lágrimas no eran de orgullo, sino de cambio, porque su esposo, que antes estaba lleno de soberbia, hoy estaba humillado de corazón. Kiran se acercó un poco y por primera vez, mirando a los ojos de Jaswant, dijo, Dios te salvó, pero por favor no vivas solo para ti. Hay otros niños como yo que callan el dolor, duermen con hambre y nadie los pregunta. Haz algo por ellos también. Jaswant asintió y en su corazón hizo una nueva promesa, ahora viviré por ellos, a quienes alguna vez desprecié. Kiran levantó lentamente su bolsa, giró la espalda y se fue, como dejando atrás muchas cosas pero con un gran cambio. Jaswant, inquieto, lo llamó, espera, hijo, quiero darte algo. Sacó algunos billetes de su bolsillo y se los ofreció con manos temblorosas. Toma esto, no es nada, solo una disculpa de mi parte. Kiran miró sus manos, retrocedió y dijo suavemente, no quiero dinero.
tío. Solo quiero que gente como tú, que tiene poder, sea nuestra voz, no cometa injusticias y no guarde silencio. Solo así mi perdón tendrá sentido. Los billetes volvieron a la mano de Jaswant, pero las palabras de Kiran quedaron grabadas para siempre en su corazón. Esa noche, ese basurero, todo había cambiado. Una vida había cambiado, pero más importante, una conciencia había despertado. Jaswant miró al cielo, sintiendo que arriba, alguien que escucha los lamentos de los oprimidos sonreía, mientras abajo, un policía cuyo cuerpo ya no estaba marcado por la oscuridad, comenzaba el camino para borrar la oscuridad de su alma. Cuando el sol salió sobre el montón de basura, la primera luz iluminó el rostro de Jaswant Chawan, que hasta ayer había perdido la salud, el respeto y el poder en su lucha por la vida, pero que hoy había ganado desde el corazón, gracias al perdón de un huérfano. Shweta volvió a colocar la silla de ruedas en el auto, pero esta vez Jaswant se levantó por sí mismo, abrió la puerta y caminó. Sus piernas aún tenían algo de debilidad, pero su fuerza interior era mucho mayor. Lo vio alejarse y en silencio hizo una oración: «Oh Dios, que mi vida ahora sea un mensaje de justicia, compasión y humanidad». En el camino de regreso a casa, él seguía pensando en ese uniforme que antes consideraba su fuerza, en ese cinturón que creía su arma de justicia, y en ese tono de voz que antes solo expresaba orgullo. Ahora todo eso le pesaba como una carga que solo podría volver a llevarse si su carácter cambiaba de verdad. Por primera vez, se miró al espejo y se preguntó: ¿soy digno de este uniforme? Shweta puso su mano sobre su hombro y sonrió con ternura. Ahora sí, porque ya no eres solo un policía, eres un ser humano. Al día siguiente fue a la comisaría. En la puerta, el portero le saludó, pero Jaswant respondió con una sonrisa que sus subordinados nunca antes habían visto. Al entrar a la oficina, todos los oficiales se sorprendieron. El hombre que hasta ayer daba órdenes, hoy les pedía que se sentaran y escuchaba sus palabras. Un agente comentó en voz baja que algo había cambiado en el tono de Jaswant. Él tomó la primera acción, levantó el expediente que contenía acciones contra niños de la calle, mendigos y huérfanos, y con la pluma canceló todas las notificaciones. Creía firmemente que esos niños no eran criminales, sino víctimas de las circunstancias, y que nadie debería levantarles la mano jamás. Los oficiales lo miraban atónitos, nunca imaginaron que el corazón duro de Jaswant se ablandaría tanto. Al mediodía salió y fue a aquella tiendita de té que antes ignoraba con desprecio. Ahí, un niño trabajador le preguntó por qué no iba a la escuela, y el niño, tímido, explicó que tenía que trabajar para comer. Jaswant sacó dinero, se lo dio al vendedor y dijo que ese niño no trabajaría más, que él mismo lo inscribiría en la escuela. La gente quedó sorprendida por su cambio. Alguien le preguntó por qué mostraba tanta ternura ahora, y Jaswant interrumpió diciendo con una sonrisa que había aprendido la lección más grande de la vida de un niño huérfano. Al atardecer, sentado solo al lado del camino, observaba a los niños jugar, buscar comida en la basura y pelear. Entonces, un niño corrió hacia él jadeando y le preguntó si era policía. Jaswant respondió con cariño: «No, hijo, soy un ser humano primero, y policía después». Este cambio no fue solo en palabras, sino en acciones. Planeó construir un pequeño refugio para los niños de la calle, estableció un departamento de protección infantil en la comisaría, y cada día dedicaba tiempo a visitar esos barrios donde vivían niños abandonados. Cuando veía miedo en los ojos de algún niño, silenciosamente les entregaba su tarjeta con el distintivo y les decía que si alguna vez alguien los lastimaba, lo recordaran, porque él ahora era su voz. Jaswant ya no era solo el inspector Chawan, se había convertido en el protector de todos aquellos que nunca pudieron alzar la voz. Pasaron los días, salió y se puso el sol, y la luz que el perdón de Kiran había encendido en la vida de Jaswant se hacía cada vez más fuerte. Ahora no solo estaba completamente sano, sino que había transformado su personalidad. Sus ojos ya no mostraban dureza, sino ternura, aquella voz que antes amenazaba, ahora consolaba, sus manos que antes se levantaban contra inocentes, ahora descansaban con cariño sobre sus cabezas. Un día, mientras repartía raciones a niños abandonados junto a su unidad, vio a Kiran. El mismo niño que había cambiado su vida estaba sentado lejos, apoyado en una pared, con un libro viejo en las manos y tranquilidad en su mirada. Jaswant se acercó y se sentó junto a él, preguntando con suavidad si podía acompañarlo un rato. Kiran miró y asintió. Jaswant señaló el libro y preguntó qué leía. Kiran sonrió y dijo que era la historia de un rey que creía ser el más grande,
pero un mendigo lo cambió. Jaswant suspiró profundamente y dijo que él también tenía una historia parecida. Un rey que pensaba que el uniforme era todo, pero un niño huérfano lo hizo humano. Su voz ya no tenía orgullo, solo gratitud. Kiran escuchaba en silencio y dijo suavemente que ya no parecía el mismo hombre, que en su tono no había arrogancia, sino conciencia. Jaswant sonrió y dijo que todo eso era gracias a él, porque Kiran le mostró un espejo. Ahora no soy solo un policía, soy el guardián de esos niños a quienes el sistema nunca valoró. Sacó algo de dinero y dijo que lo usara para comer algo bueno, pero Kiran juntó las manos y rechazó el dinero, diciendo que no quería dinero, solo que nadie más lastimara a niños como él, y si realmente había cambiado, que prometiera ser su voz. Jaswant guardó el dinero, tomó la mano de Kiran, lo miró a los ojos y prometió luchar por todos los que no tienen voz, golpear todas las puertas que los rechazaron. Kiran sonrió débilmente y dijo que eso era suficiente y era la paz de su corazón. Esa conversación, ese momento, ese compromiso se grabaron como un pacto silencioso. Jaswant ahora entendía que el verdadero cambio no está en los libros de leyes, sino en las páginas del corazón. Después de ese día, dio grandes pasos, construyó pequeños refugios para los niños de la calle, inició planes especiales para inscribir a huérfanos en escuelas, estableció una unidad de protección infantil en la comisaría, y organizó sesiones de capacitación para policías sobre cómo tratar a los niños inocentes. Pero más que todo, cumplió una promesa, dedicar un día al mes para estar con los niños a quienes el mundo había ignorado. Cada vez que veía a Kiran en uniforme escolar, leyendo en algún rincón, su corazón solo decía una oración: gracias, Dios, por despertarme con la súplica de un oprimido y renovarme con su perdón. Kiran, ese niño huérfano, ya no era solo un recolector de basura, se había convertido en la luz de los ojos de Jaswant, la conciencia de su corazón y un símbolo de cambio en su vida. Jaswant, quien alguna vez fue un policía cruel, ahora no era solo un protector, sino un hombre verdadero y leal.